Hola, ¿cómo estás? Por aquí Vanessa Cárdenas. Te quiero hoy hablar de este libro, ¿sí? Se llama El Tao de la Física, una exploración de los paralelismos entre la física moderna y el misticismo oriental. A mí me encantó porque nos explica muy bien cómo entender y cuál es la relación entre la ciencia y la espiritualidad. Y aquí está totalmente relacionado. Entonces, te voy a leer partes que son muy importantes. La finalidad del presente libro es explorar esta relación existente entre los conceptos de la física moderna y las ideas básicas de las tradiciones religiosas y filosóficas del lejano oriente. Veremos cómo los dos pilares de la física del siglo XX, que es la teoría cuántica y la teoría de la relatividad, nos obligan a ver el mundo del mismo modo que lo ve un hindú, un budista o un taoísta, y también cómo esa similitud cobra fuerza cuando contemplamos los recientes intentos por combinar ambas teorías a fin de lograr una explicación para los fenómenos del mundo submicroscópico, las propiedades y las interacciones de las partículas subatómicas de las que toda materia está formada. En este campo, los paralelismos entre la física y el misticismo oriental son más que sorprendentes, y con frecuencia tropezamos con afirmaciones que será casi imposible reconocer si fueron efectuadas por físicos o por místicos orientales. El argumento de este libro podría entonces ser expresado de una forma más general, afirmando que la física moderna nos lleva a una visión del mundo que es muy similar a la de los místicos de todas las épocas y tradiciones. Los paralelismos con la física no solo aparecen en los Vedas, en el I Ching o en los sutras del budismo, sino también en fragmentos de Heráclito, en Ibn Arabi y en las enseñanzas del brujo yaqui Don Juan. Las raíces de la física, como las de toda la ciencia occidental, se hallan en el primer periodo de la filosofía griega, en el siglo VI a.C. Es una cultura en la que no existía separación alguna entre ciencia, filosofía y religión. Los sabios de la escuela de Mileto no se preocupaban de tales distinciones. Su finalidad era descubrir la naturaleza esencial, la constitución real de las cosas que ellos llamaron physis, P-H-I-S-I-S. El término física se deriva de esta palabra griega, physis, y por lo tanto inicialmente significaba el empeño por conocer la naturaleza esencial de todas las cosas. Entonces, viste, antes, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, la filosofía, la ciencia y la religión eran una sola. Esta, desde luego, es también la finalidad central de todos los místicos, y la filosofía de la escuela de Mileto poseía ciertamente un fuerte aroma místico. Los de Mileto fueron llamados hilosaístas, los que creen que la materia está viva, por los griegos más modernos, porque no veían diferencia alguna entre lo animado y lo inanimado, entre espíritu y materia. De hecho, ni siquiera tenían una palabra para designar a la materia, pues consideraban que todas las formas de existencia eran manifestaciones de la physis, dotadas de vida y de espiritualidad. Así, Tales declaró que todas las cosas están llenas de dioses, y Anaximandro vio el universo como una especie de organismo sostenido por el neuma o aliento cósmico, del mismo modo que el cuerpo humano se halla sustentado por el aire. La visión monista y orgánica de los filósofos de Mileto se encontraba muy cercana a las antiguas filosofías de China e India, y estos paralelismos con el pensamiento oriental se acentúan todavía más en Heráclito de Éfeso. Heráclito creía en un mundo en perpetuo cambio, en un eterno devenir. Para él, todo ser estático estaba basado en un error de apreciación, y su principio universal era el fuego, símbolo del flujo continuo y del cambio de todas las cosas. Enseñó que todos los cambios que se producen en el mundo ocurren por la interacción dinámica y cíclica de los opuestos, y consideraba que todo par de opuestos formaba una unidad. A esa unidad que contiene y trasciende todas las fuerzas opuestas las llamó el Logos. Esta unidad comenzó a resquebrajarse en la escuela de Elea, que asumió la existencia de un principio divino que prevalecía sobre todos los dioses y los hombres. Inicialmente se identificó a este principio con la unidad del universo, pero luego se consideró que era un Dios inteligente y personal que gobierna y dirige el mundo. Así comenzó una tendencia de pensamiento que llevó finalmente a la separación entre espíritu y materia, y a un dualismo que se convirtió en la característica de la filosofía occidental. Parménides de Elea, cuyo pensamiento era totalmente opuesto al de Heráclito, dio un paso decisivo en esta dirección. Llamó a su principio básico el ser,
y sostuvo que era único e invariable. Consideró que el cambio era imposible y anunció que las modificaciones que creemos percibir en el mundo son meras ilusiones de los sentidos. A partir de esta filosofía, el concepto de una sustancia indestructible que presenta propiedades variables fue creciendo hasta llegar a convertirse en uno de los conceptos fundamentales del pensamiento occidental en el siglo V a.C. Los filósofos griegos intentaron superar el agudo contraste que existía entre las visiones de Parménides y Heráclito, a fin de reconciliar la idea del ser inmutable de Parménides con el eterno devenir de Heráclito. Asumieron que el ser se manifiesta en ciertas sustancias invariables y que su mezcla o separación origina los cambios que tienen lugar en el mundo. Esto lo llevó al concepto del átomo, la unidad más pequeña de materia indivisible, cuya más clara expresión se halla en la filosofía de Leucipo y Demócrito. Los atomistas griegos trazaron una clara línea divisoria entre espíritu y materia, representando la materia como constituida por diversos ladrillos básicos. Estos eran partículas puramente pasivas e intrínsecamente muertas que se movían en el vacío. No se explicaba la causa de su movimiento, pero se solía relacionar con fuerzas externas que se suponían de origen espiritual y que eran fundamentalmente diferentes de la materia. Una vez que la idea de la separación entre espíritu y materia hubo arraigado, los filósofos, en lugar de hacia el mundo material, volcaron su atención hacia el mundo espiritual, hacia el alma humana y los asuntos de la ética y de la moralidad. Estas cuestiones ocuparon el pensamiento occidental durante más de 2000 años, a partir de la culminación de la ciencia y la cultura griega, que tuvo lugar en los siglos V y VI a.C. El conocimiento científico de la antigüedad fue sistematizado y organizado por Aristóteles, quien creó el esquema que serviría de base durante 2000 años a la concepción occidental del universo. Aristóteles creía que las cuestiones relativas a la perfección del alma humana y a la contemplación de Dios eran mucho más importantes que las investigaciones sobre el mundo material. La razón por la que el modelo aristotélico del universo permaneció incontestado durante tanto tiempo fue precisamente esa falta de interés en el mundo material, y también la gran influencia de la Iglesia cristiana que apoyó sus doctrinas durante toda la Edad Media. La ciencia occidental no alcanzó mayor desarrollo hasta la llegada del Renacimiento. Fue entonces cuando el hombre comenzó a liberarse de la influencia de Aristóteles y de la Iglesia, mostrando un nuevo interés en la naturaleza. Galileo fue el primero que combinó el conocimiento experimental con las matemáticas y es por ello considerado el padre de la ciencia moderna. El nacimiento de la ciencia moderna fue precedido y acompañado por una evolución del pensamiento filosófico que llevó a una formulación extrema del dualismo espíritu y materia. Esta formulación apareció en el siglo XVII con la filosofía de René Descartes, quien basó su visión de la naturaleza en una división fundamental en dos reinos separados e independientes, el de la mente, re cogitans, y el de la materia, res extensa. Esta división cartesiana permitió a los científicos tratar la materia como algo muerto y totalmente separado de ellos mismos, considerando el mundo material como una multitud de objetos diferentes ensamblados entre sí para formar una máquina enorme. Esta visión mecanicista del mundo la mantuvo también Isaac Newton, quien construyó su mecánica sobre esta base y la convirtió en los cimientos de la física clásica. Desde la segunda mitad del siglo XVII hasta finales del siglo XIX, el modelo mecanicista newtoniano del universo dominó todo el pensamiento científico. Así, las leyes de la naturaleza investigadas por los científicos fueron consideradas como las leyes de Dios, invariables y eternas, a las que el mundo se hallaba sometido. La filosofía de Descartes no solo tuvo su importancia en el desarrollo de la física clásica, sino que además ejerció una influencia tremenda sobre el modo de pensar occidental hasta nuestros días. La famosa frase, cogito ergo sum, pienso, luego existo, llevó al hombre occidental a considerarse identificado con su mente, en lugar de hacerlo con todo su organismo. Como consecuencia de esta división cartesiana, la mayoría de los individuos son conscientes de sí mismos como egos aislados, que existen dentro de su cuerpo. La mente fue separada del cuerpo y se le asignó la fútil tarea de controlarlo, causando así un aparente conflicto entre la voluntad consciente y los instintos involuntarios. Esta fragmentación interna es un reflejo del mundo exterior, percibido como una multitud de objetos y acontecimientos separados. El entorno natural es tratado como si consistiera en partes independientes, que existen para ser explotadas por diferentes grupos de interés.
Esta visión fragmentada es acentuada todavía por la sociedad, dividida en diferentes naciones, razas y grupos religiosos políticos. La creencia de que todos estos fragmentos de nosotros mismos, de nuestro entorno y de nuestra sociedad están realmente separados puede considerarse la razón esencial de la presente serie de crisis sociales, ecológicas, humanas y culturales. Nos ha alejado de la naturaleza, de nuestros congéneres, ha generado una distribución enormemente injusta de los recursos, creando el desorden político y económico, una creciente ola de violencia, tanto espontánea como institucionalizada, y un feo y contaminado medio ambiente en el que la vida se ha tornado a veces malsana, tanto física como mentalmente. La división cartesiana y el concepto mecanicista del mundo han sido al mismo tiempo benéficos y perjudiciales. Fueron benéficos para el desarrollo de la física y de las tecnologías clásicas, pero han tenido muchas consecuencias adversas para nuestra civilización. Es fascinante ver cómo la ciencia del siglo XX, que tuvo su origen en la división cartesiana y en el concepto de un mundo mecanicista, y que realmente solo llegó a ser posible a causa de dicho concepto, supera ahora esa fragmentación y vuelve a la idea de unidad, tal como era expresada en las primitivas filosofías griegas y orientales. Para el místico oriental, todas las cosas y los sucesos percibidos por los sentidos están conectados e interrelacionados, y no son sino diferentes aspectos o manifestaciones de una misma realidad. Última. Cuando la mente está confusa, se produce la multiplicidad de las cosas. Sin embargo, cuando la mente está tranquila, desaparece la multiplicidad de las cosas. Esta es la filosofía budista, que le llama avidya o ignorancia, y es considerada un estado mental confuso que se debe superar. Aunque las diversas escuelas de misticismo oriental difieren en muchos detalles, todas ellas resaltan la unidad básica del universo, y esto constituye el rasgo central de sus enseñanzas. Para sus seguidores, ya sean hindúes, budistas o taoístas, la meta más elevada es llegar a ser conscientes de la unidad e interrelación mutua de todas las cosas, trascendiendo la noción de ser un individuo aislado e identificándose a sí mismo con la realidad última. La aparición de esta conciencia conocida como iluminación no es solo un acto intelectual, sino que se trata de una experiencia que afecta a la totalidad de la persona y cuya naturaleza es definitivamente religiosa. Y es el motivo por el cual la mayoría de las filosofías orientales son esencialmente filosofías religiosas. Desde el punto de vista oriental, la división de la naturaleza en objetos separados no es algo fundamental, y cualquiera de tales objetos posee un carácter fluido y siempre cambiante. Así, el concepto oriental del mundo es intrínsecamente dinámico, y entre sus rasgos esenciales se encuentra el tiempo y el cambio. El cosmos es considerado una realidad inseparable, siempre en movimiento, vivo, orgánico, espiritual y material al tiempo. Dado que el movimiento y el cambio constituyen las propiedades esenciales de las cosas, las fuerzas que causan el movimiento no están fuera de los objetos, como ocurría en la concepción de los clásicos griegos, sino que son una propiedad intrínseca de la materia. Del mismo modo, la imagen oriental de la divinidad no es la de un gobernante que dirige el mundo desde lo alto, sino la de un principio que lo controla todo desde dentro. Y dice: aquel que habita en todas las cosas y sin embargo es diferente a ellas, a quien ninguna cosa conoce, cuyo cuerpo son todas las cosas, que controla todo desde dentro. Él es tu alma, el controlador interno, es inmortal. Los siguientes capítulos mostrarán que los elementos básicos de la concepción oriental del mundo son los mismos que se desprenden de la física moderna. En ellos trato de sugerir que el pensamiento oriental y de un modo más general, todo el pensamiento místico ofrece una base filosófica relevante y congruente con las teorías de la ciencia contemporánea. Una concepción del mundo en la que los descubrimientos científicos pueden estar en perfecta armonía con las metas espirituales y las creencias religiosas. Los dos temas básicos de esta concepción son la unidad e interrelación de todos los fenómenos y la naturaleza intrínsecamente dinámica del universo. Cuanto más penetremos en el mundo submicroscópico, más nos daremos cuenta de que el físico, al igual que el místico, ha llegado a ver el mundo como un sistema de componentes inseparables, interrelacionados y en constante movimiento, en que el observador constituye una parte integral de dicho sistema. La concepción orgánica y ecológica del mundo que presentan las filosofías orientales es sin duda una de las razones que explica la inmensa popularidad que han alcanzado estas filosofías en Occidente, especialmente entre los jóvenes. En nuestra cultura occidental, cada vez más personas consideran que la todavía dominante visión mecanicista y fragmentada del mundo es la causa del descontento tan generalizado que se da en nuestra sociedad, por lo que pasan a adoptar muchas de estas personas las formas orientales de liberación.
Es interesante, quizá no demasiado sorprendente, que aquellos que se sienten atraídos por el misticismo oriental, que consultan el I Ching y practican yoga u otras formas de meditación, tengan en general una marcada actitud anticientífica. Tienden a ver a la ciencia y la física en particular como una disciplina de estrechas miras sin imaginación y como la responsable de todos los males de la tecnología moderna. Este libro pretende mejorar la imagen de la ciencia, mostrando la existencia de una armonía esencial entre el espíritu de la sabiduría oriental y la ciencia occidental. Trata de sugerir que la física moderna va mucho más allá de la tecnología, que el camino Tao de la física puede ser un camino con corazón, un camino hacia el conocimiento espiritual y hacia la autorrealización. Este libro es maravilloso y es el primer capítulo. Si te interesa que te siga leyendo este libro, sígueme, suscríbete, respóndeme aquí abajo si quiero y estaré haciendo videos de este maravilloso libro para que al escucharlo lo puedas entender y tomes tus apuntes. Yo soy Vanessa Cárdenas, soy mentora del ser, chef vegetariana, escritora, y tengo un método que he creado que se llama Vivo para Ser Libre, para ayudarte a transformar tu vida desde cualquier aspecto que tengas y así crear tu realidad desde una alta vibración con emociones elevadas de conciencia que te conectan a traer tus deseos. Te mando un fuerte abrazo. Abajo encuentras toda mi información.